Entre 200 y 400 niños de la parroquia Canoa en Manabí fueron vulnerados por una red criminal internacional de pederastas. ¿Cómo se descubrió esta red y qué se hace para prevenir los delitos sexuales contra nuestros niños y niñas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Javier Granda de la Policía Nacional. ¿Su cargo específicamente, Javier, es? Muy buenas tardes, soy jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales. Pertenecemos a la Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional. Muchísimas gracias y bienvenido. Entiendo que las investigaciones policiales han revelado que los menores de edad que han sido vulnerados, el 70% eran mujeres y el 30% hombres. De la estructura criminal ya fueron sentenciados a 10 años de cárcel por el delito de pornografía infantil los holandeses Luis Leslie Gerardus Servas y Mateus Hendricks. Bueno, no sé si se lee bien este apellido, pero es Uten Bogart, algo así, ¿no es cierto? Exacto. Ya. ¿Qué sucedió exactamente en Canoa con estos pequeños? Es una cantidad enorme, son 400. Sí, perfecto. Gracias por este espacio. Nosotros como Policía Nacional del Ecuador, como integrantes del eje investigativo, tomamos total prioridad y asistencia a estos hechos totalmente execrables en cuanto a la pornografía infantil, a los abusos sexuales de menores de edad. Es así que en respeto del orden constituido y en algunas coordinaciones nosotros pudimos realizar coordinaciones de carácter internacional con el objetivo de tener información plena que sea verificable y verdadera en torno a la existencia de una posible estructura criminal que tenía su modus operandi el internarse en poblaciones vulnerables, en poblaciones que tengan su actividad socioeconómica baja y poder ellos internarse, reclutar a personas, ofertar cosas que a ellos... ¿Cómo funcionaba? ¿Qué le daban a los niños o incluso a veces a los padres también para que entreguen a sus niños este tipo de cosas? Sí, efectivamente, la manera en la que ellos tuvieron para internarse es ofertar objetos materiales, objetos electrónicos, inclusive alimentación, viajes, con el objetivo de que las personas tengan una confianza en los miembros de esta estructura y poder ellos acercarse a los menores de edad, no llegar al nivel de confianza en donde los menores prácticamente pernoctaban en estas instalaciones, en este hotel que nosotros pudimos identificar. Hasta ahí era una acción aparentemente normal. Lógicamente ellos utilizaron la sensibilidad de la población con el objetivo de poder internarse. Una vez que nosotros ya realizamos las investigaciones con el antecedente informativo internacional, pudimos ver que efectivamente todas las piezas eran totalmente calculadas e iban cuadrando en el sentido de su modus operandi. ¿Cómo se levantaron estas alertas de que eso estaba sucediendo? ¿Fueron internacionalmente que llegó la información? Sí, nosotros con las coordinaciones internacionales dentro de nuestras funciones y en respeto a todos los preceptos legales realizamos reuniones virtuales de primera instancia en donde nos ofertaron esta información, nosotros la receptamos, ingresamos ya a un proceso de análisis de información, pudimos identificar que efectivamente estas personas, según la información cibernética que nos dieron, estaban asentados acá en el Ecuador. Tuvimos que realizar un análisis más específico hasta poder individualizar el sector exacto en donde ellos estaban asentados y ya ver a la comunidad a la que ellos estaban intentando acechar. Ahora, no es la primera vez que se da esto, ¿no? De que incluso holandeses, muchos holandeses han sido detenidos, también en Cuenca. Recuerdo yo algunos europeos que se dedican a este horroroso crimen que es la pornografía infantil. Y justamente hay casos en varios países de Sudamérica, de Centroamérica. Lo explica muy claramente esta película documental, me parece que es El Sonido del Silencio, el nombre, no la recuerdo, pero yo les recomiendo a los ecuatorianos que veamos esa película, porque eso exactamente está pasándonos a nosotros en el país, ¿no? Están utilizando a nuestros niños para esta red de pornografía infantil. Ahora es Canoa, antes fue en Cuenca. ¿Desde cuándo estaban operando estos delincuentes en Canoa? Esta estructura tiene su inicio operativo desde el 2018. Se origina en Europa, parte de Asia y en los Estados Unidos. Ahí son identificados, desmantelados de primera instancia,
pero posterior a eso ellos se reagrupan y en el 2020-2021 tienen ya su foco de interés acá en Canoa. Ellos se internan, pudieron ya reclutar a las personas, pero nosotros con las acciones de coordinación, las acciones policiales, llegamos a un punto oportuno, considero yo, en el sentido de que no permitimos que el desarrollo criminal se efectúe y pudimos realizar las acciones investigativas, operativas, emergentes y con los resultados a la vista. ¿Es acaso Ecuador un centro de turismo sexual infantil? Es algo que nosotros como Policía Nacional estamos intentando evitar. Lógicamente, siempre estas estructuras maliciosas van a estar tendientes a identificar sectores sociales vulnerables y tienen su intención de internarnos acá en el país. Las coordinaciones internacionales legalmente reconocidas nos ha permitido a nosotros realizar coordinaciones de información y ya saber cuando estos tipos de perfiles criminales intentan ingresar a nuestro país. Realizamos coordinaciones con migración, tenemos gran apertura por parte de las otras entidades del Estado ecuatoriano y logramos que estas personas no ingresen a nuestro país, es decir, pedir una inadmisión de estos perfiles criminales que constituirían un peligro para nuestra sociedad y posterior, en el caso de ameritarse que ya tengamos acá delitos totalmente palpables como es el almacenamiento o la comercialización, la interacción con material pornográfico infantil, realizar los procedimientos en flagrancia en ese momento y poder capturar y ponerles a órdenes de la autoridad competente. Javier, de acuerdo a las investigaciones, en ese lugar de la provincia costera reclutaban niños y adolescentes para obtener este material ilegal. Sin embargo, entiendo que la red seguía operando desde la cárcel del Rodeo en Portoviejo, en Manabí, donde estuvieron detenidos los dos extranjeros, ¿no es así? Ahora, ¿existen garantías de que esta red se cortó? Es decir, ¿o tiene otros tentáculos alrededor del país, alrededor de las cárceles del país? Yo creo que esto fue secuencial, Gisela, como usted indica, en realidad pudimos identificar que ellos intentaron desde el interior del centro carcelario seguir su modus operandi y aquí había una característica más, que ellos desde el interior de la cárcel intentaron infundir el terror en la población, que nosotros como Policía Nacional, como investigadores, no podíamos permitir esto. Realizamos las acciones operativas inmediatas, allanamos las cárceles con las autorizaciones judiciales correspondientes, pudimos encontrar nuevamente en poder de ellos objetos electrónicos, exactamente celulares. Luego de eso se tomó la decisión informando a las autoridades competentes de que sean ellos trasladados a un régimen penitenciario de alta seguridad. Ellos se encuentran en este momento allá. Con esto nosotros estamos totalmente seguros que esta estructura fue erradicada en su totalidad. Ahora, como sabemos que están dándose nuevamente registros en estos centros carcelarios, se han mantenido los registros a ellos para evitar que sigan desde adentro manipulando este material y peor aún causando zozobra en nuestra población. Pero es que esto es gravísimo porque, o sea, el que tengamos una noticia de la detención de estos delincuentes terribles que afectan tanto a nuestra niñez, yo creo que es el peor crimen, atentar contra un niño, totalmente, contra su inocencia, violentarlo de esa manera espantosa. Creo que debería ser sancionado con la pena mayor. Creo que no hay peor delito que ese. Pienso yo, a un niño hacerle daño es algo que no me entra en la cabeza, ¿no? Y creo que a nadie. Pero ¿cómo es posible que uno diga, bueno, lo capturaron y de repente empiecen a seguir con esa forma de actuar dentro de la cárcel? Sí, Gisela, yo puedo destacar que ellos se trataban no de unos novatos en este delito, ya eran una estructura totalmente organizada que tenía un modus operandi totalmente definido y ellos no podían resignarse luego de haber invertido dinero acá en el país en comprar una edificación que prácticamente fue un hotel. ¿Y no pueden detectar esas inversiones, por ejemplo? Estamos en un proceso investigativo relacionado a eso. Pero digo, antes, ¿no es una alerta? ¿No se levanta una alerta por el dinero que están invirtiendo estos extranjeros que de repente vienen al país, a un lugar como Canoa, a una provincia tan pobre como Manabí, a invertir en un hotel? Ya llama eso, creo que prendería las alertas, ¿no? Sí, son alertas que, como ustedes saben, ahora estamos en coordinación Policía Nacional con otras entidades como la UAFE, con unidades de análisis financiero, intentando materializar estas alertas de manera oportuna, pero ya cuando pasa esta barrera, lógicamente estamos el eje investigativo, la policía, para evitar que esto siga desarrollándose. ¿Y qué pasa, Javier, con estos niños? Con estos niños que fueron parte de esta
este trato inhumano, que fueron víctimas de la pornografía infantil. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen un seguimiento? Sí, Gisela, nosotros como Policía Nacional creo que en este caso hemos hecho un caso o una acción complementaria, una dinámica investigativa complementaria. ¿Por qué? Porque apresamos a los violadores, a los pederastas, los apresamos. Pero también dentro de la dinámica investigativa a nosotros nos obligó de cierta manera el tener contacto con las víctimas. Y este contacto con las víctimas que al inicio fue demasiadamente complicado. Ellos todavía seguían creyendo que les habíamos quitado un núcleo de nutrición económica a ellos y luchar contra eso fue muy fuerte. Pero ya cuando entendieron... ¿Pero contra los padres o contra los niños? O sea, ¿para los niños fue difícil o para los padres fue difícil? Yo creo que para los dos, Gisela, porque lógicamente a un niño que nosotros le quitemos un juego de video, de él no va a entender. De hecho, nosotros cuando ingresamos al allanamiento encontramos 2 menores de edad a la 1 de la mañana con un juego de video, con las intenciones de ellos ser captados o de ser de cierta manera envueltos en esto. Cuando nosotros ingresamos allá, ellos estaban con un juego de video, pero luego ya conversando con ellos nos indicaron cuáles fueron las propuestas o las intenciones que tenían esta estructura de causar ese momento. Es decir, nosotros hicimos un ingreso, una operación policial que ese momento evitó el abuso de 2 menores de edad. Qué bendición, qué bueno que por lo menos se hayan salvado unos cuantos, porque esta red es grandísima y está operando alrededor del mundo. Yo pienso siempre, ¿qué es lo que sienten ustedes cuando ven esto? Porque claro, ustedes son los que están más cerca de las víctimas, como más cerca de estos delincuentes miserables, porque no tienen otro nombre. ¿Qué sienten ustedes? Porque me imagino que también son padres de familia. Sí, totalmente. Nosotros como seres humanos, como padres de familia, como miembros de una sociedad, de la sociedad ecuatoriana, siempre vamos a sentir ese rencor, esa rabia, ese deseo impensable de que esto se frene. Pero está por sobre todas las cosas nuestra preparación profesional. Nosotros tenemos mucha orientación profesional para dar el tratamiento de esto, tanto a los victimarios como a las víctimas. Y nosotros sabemos que lo más importante es llevarlos a las autoridades competentes de la Administración de Justicia para que reciban su sanción. Que sí, en este caso, insisto, fue muy complicado para nosotros como policías en el sentido de tal vez luchar contra la psicología ganada que estaba dentro de la sociedad, pero tuvimos que encontrar la dinámica investigativa con el objetivo de poder encontrar los elementos de convicción y presentar a las autoridades competentes y que ellos reciban una sanción, que en este caso fue por pornografía infantil. Pero también hay que trabajar con el tema de la familia, de la estructura familiar, porque muchas veces son los padres los que fomentan esto para ganar un dinero, para, como usted decía, no solo los niños, porque claro, a un niño puedes convencerlo fácilmente ofreciéndole, como usted decía, un juego electrónico, un celular, yo que sé, tantas cosas, porque viven en una extrema necesidad, pero que los padres lo hagan, que los padres vendan prácticamente a sus hijos para la pornografía. Es lo que nosotros estamos haciendo hasta la actualidad, Gisela. Nosotros realizamos la operación en junio del 2022 y hasta la presente, el día de ayer, estuvo nuestra gente, nuestros policías, trabajando con la población. Tenemos varias aristas de trabajo con los niños. De primera instancia, subirles la autoestima a ellos, porque tienen una autoestima baja. Ellos piensan que son una sociedad olvidada, pero nosotros estamos demostrando que la presencia del Estado, en este caso a través de la policía, estamos nosotros haciendo acciones preventivas, en donde nos hemos preocupado desde educarles, estamos haciendo coordinaciones para que ellos estén dentro de un régimen alimenticio que está acorde a su edad y a su desarrollo. Hemos estado preocupados en asistencia de salud, insisto, con coordinaciones con otras entidades, tanto gubernamentales como hasta internacionales, que se han interesado y pusieron el foco de atención acá en esto. Y esto indico yo que es una dinámica investigativa. ¿Por qué, Gisela? Porque eso ha logrado que ellos recuperen su autoestima y la confianza en un orden constituido, en identificar lo que está bien y lo que está mal, y ellos ahora ya a nosotros como policías decirnos, mire, esto está pasando, y nosotros tomar las acciones a tiempo, ya no cuando están ocurriendo o internadas. Pero son estas zonas con extrema pobreza, con tantas necesidades, falta de oportunidades de los chicos, puntos vulnerables justamente en la costa de nuestro país, este tipo de lugares para que se opte por arrancarlos a los niños hacia la pornografía? Gisela, nosotros hemos detectado en esta clase de delitos que un aspecto muy importante es la pobreza, pero el que más incide es el descuido de nosotros como adultos, el descuido de nosotros como padres, como personas que ejercemos la patria potestad.
Porque si yo tengo a mi hijo que está presentando un comportamiento extraño, su lenguaje corporal me está informando algo, yo debo prestarle atención y saber cuál es el objetivo, cuál es el origen de esa falta o de ese comportamiento extraño. Y ahí también identificar como adulto si necesito ayuda profesional, policial, ayuda profesional, psicológica o la que se intervenga. Entonces, yo creo que el factor es totalmente complementario. Y es lo que nosotros estamos intentando en este caso, hacer entender a esa población que ellos necesitan estar pendientes de sus niños y que son importantes, su tranquilidad, ¿no? Claro que sí, le felicito por su trabajo, Javier. Muchísimas gracias. Con gusto, a sus órdenes. Agradecemos a Javier Granda, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos de la Policía, en este caso hablando sobre la pornografía infantil que está afectando varios sectores de nuestro país. Con el auspicio de